Bueno, buenos días. Es terrible ir después de él. Ya. Claro. Y diréis, ¿qué nos va a contar? Pues después de este sobresaliente es como cuando vas a un examen y la anterior es brillante. Y dices, ahora voy a suspender. Pero bueno, No le puedes hagas cambiar. no le hagas caso. Y la verdad que les agradezco muchísimo a esas dos mujeres tan potentes, empresarias potentes y valientes, a Elena que tengo, bueno, a veces la vida te pone situaciones que te permite conocer a personas muy valiosas y Elena es una. Elena es una, bueno, no es que sea una buena fiscal, es que primero es muy buena persona y luego es muy buena fiscal. Y claro, cuando conjugas esos dos elementos, salen maravillas. Entonces, a mí la vida me permitió tener como un observatorio maravilloso, ¿no? Maravilloso porque para poder conocer tanto la perspectiva de la violencia de género desde dentro, gracias a Elena y gracias a Miguel, que son personas que se preocupan, no solo son profesionales que se preocupan, sino de saber, conocer, sino que se preocupan de acompañar a las mujeres víctimas de violencia que llegan a los juzgados, bueno, ya os podéis imaginar, reventadas, ¿no? Y yo he podido también comprobar cómo esas mujeres, pasado ese proceso que está aquí una abogada del CIN, que también es una de las brillantes que acompañan a estas mujeres y les ayuda a salir adelante, pues que hay esperanza, que se puede salir y como son, pasado el tiempo, capaces de manifestar, pues sí lo conseguí. Gracias a todo este entorno protector. Pero bueno, yo, además de ver toda esa visión judicial desde un faro perfecto, también lo pude ver durante unos años siendo asesora de justicia y de igualdad del Valedor do Pobo de Galicia, ¿no? ¿Qué llega al Valedor do Pobo? Claro, el Valedor do Pobo es el alto... lleva todos los derechos fundamentales, ¿no? Tiene muchas áreas y una de las áreas es igualdad y justicia. ¿Y quién llega al Valedor do Pobo? Pues al Valedor do Pobo ya es el último recurso muchas veces. Muchas personas vienen de procesos complejos, procesos difíciles. Yo, pues, por ejemplo, conocí a la primera mujer víctima de violencia que le habían cambiado la identidad. Que dices, cambiar la identidad, o sea, te borraron la vida por culpa de un maltratador y tienes que ser una nueva persona. Recuerdo cómo me contaba, ella tenía un título universitario y tuvo que ir a cambiar el nombre al título. Pues le querían cobrar tasas por la expedición de un nuevo título. Entonces, que es muy duro, pero la mujer era tan valiente que salió de eso y luego ella me explicaba a mí, porque tuvimos un problema que se solucionó. Las víctimas de violencia, como me explicó Elena, además de tener ayudas estatales, las comunidades autónomas que tienen competencia también reciben fondos del Estado y tienen que legislar para otras ayudas, ¿no? En este caso era ayudas para hacer una mudanza, claro, tenía que cambiar toda su vida. Y le decían, bueno, sí, tenemos los fondos, pero no legislamos. Es que tenemos que dictar una resolución, una norma, pero bueno, tú tranquila, tal. Ella, que era la valiente, me empujaba a mí y me decía, Verónica, ¿qué consiguieron? Y yo, pues sí, pico para. Y conseguimos que la Xunta legislase para que esas ayudas, que sí que estaban, se concediesen. Es necesario, y desde el punto de vista de derechos humanos, que las mujeres conozcamos la realidad que nos ampara. ¿Y cuál es esa realidad? Pues como explicaba Elena, el acceso a la justicia, que es fundamental, y el acceso a las ayudas, que también lo es. Desde el punto de vista judicial, ¿qué es lo más importante? Araceli sabrá muy bien, y Elena más, o sea, ese acompañamiento, que te encuentres con las personas amables, que te impulsen, porque claro, un proceso judicial es muy duro. Es llegar allí, claro, denunciar una sala, unas mujeres y hombres con toga, que tú no les conoces de nada,
que le tienes que contar intimidades que, claro, a lo mejor una psicóloga o un psicólogo en una consulta tranquilo, un psiquiatra, se lo puedes contar encuentras como un entorno más amable. Un juzgado no es un entorno amable, un juzgado es un entorno hostil desde el punto de vista de cómo están confeccionados. Entonces, ese acceso a la justicia, ese acceso amable a las víctimas de violencia, ese acceso amable a los entornos, a los juzgados, tiene que reconocerse desde el punto de vista de derecho fundamental, pero tiene que ir, hay que como que forzar más la máquina desde las instituciones para que sea así. ¿Qué pasa? Todos vemos la tele. ¿Cómo está la justicia? Pues, ¿cómo está la justicia? Yo ahora tampoco conozco los tiempos, ¿no? Desde que tú denuncias hasta que se celebra el juicio, pero los tiempos son largos. Entonces, esa valentía para que necesita una mujer tiene que venir también muy empujada, ¿no? Entonces, y también ¿desde dónde? Desde la información. Ese derecho a la información, derecho claro a la información, sencillo, porque para las personas que estamos en el mundo del derecho, el lenguaje jurídico, pues no nos cuesta, nos parece normal. Pero a una mujer que llega en un estado físico muchas veces y psicológico siempre, totalmente reventada, que le empieces a hablar, no, porque el 433 bis dice, bien, puede usted pedir la orden de tal, no, un lenguaje claro, sencillo, amable, que les haga sentir ese confort que necesitan en esos momentos tan desesperados. Pero tienen que saber también que si son valientes, y esa valentía tiene que salir de donde sea, son capaces de salir. Yo he visto a mujeres, en este caso eran 3, que al principio, cuando empezaban los juzgados de violencia, que debió ser el año 2005, claro, pioneras, ser una pionera empresaria es una cosa, pero ser una pionera víctima de violencia en los años en que la violencia, bueno, sí, vamos a crear los juzgados, pero eso es de muy valientes. Pues he visto años después cómo tenían una nueva vida, cómo habían sido capaces de apartar todo eso, gracias, primero, a confiar, segundo, a la valentía, tercero, a las personas que trabajan en los juzgados, que les hicieron pasar por un procedimiento de una forma amable y amparada, que es lo que se tiene que buscar desde todos los lados, desde las mujeres empresarias, desde las instituciones y sobre todo medios, porque aunque hay muchos medios, a la hora de poder acceder a los mismos, esas facilidades no están tan claras. ¿Por qué? Carencia de profesionales, o sea, que tenemos que conseguir desde toda la sociedad que el acceso a la justicia real y efectivo, y que sea eficaz en las víctimas, o nos ponemos todos a empujar y a decir, oiga, sí, sabemos que hay recursos, pero oiga, no son necesarios ni suficientes desde el punto de vista personal. A lo mejor material sí hay más, que hay ayuda, sí, pero desde el punto de vista personal, para que las personas que empujen también se vean amparadas, porque claro, es fácil decir, no, porque es que los centros, no, porque los jueces, no, porque los fiscales. Los fiscales, yo que lo veo, y veo la justicia, o sea, hacen un esfuerzo sobrehumano muchas veces, sin medios, sin ayuda, solo trabas. Entonces, que la sociedad tiene que ser consciente de que las víctimas hay que empujarlas, pero también a quien empuja a las víctimas. Porque si no hay quien empuje a las víctimas solas no van. Entonces, que ese derecho a la información, ese derecho a la claridad, ese derecho a que todo el mundo sea consciente de cómo están muchas instituciones, cómo está la justicia, tiene que ser
elevado, o sea, tenemos que ser todos capaces de verlo. Y después de lo de Elena, yo solo quería decir dos cosas. Uno, se sale, hay que ser valientes y confiar en las personas que están, porque además cuando tú vas a los juzgados, cuando tú vas a un CIM, quien te recibe ya te da la sensación de que tú vas a poder gracias a ellos. Entonces, y si tú no encuentras esa amabilidad, esa atención, pedidla. Y dos, hay un libro, Alicia en el País de las Maravillas, que cuando lo leemos de pequeños y de pequeñas, pues, claro, ves Alicia con el conejo, cuando lo leemos de adultas, de verdad que es como un balón de oxígeno para las mujeres, lees lo que le pasa a Alicia y ves cómo Alicia se va dando cuenta a través de su paseo de quién es ella, cómo es ella y las capacidades que tiene y el poder que tiene el conejo, que es como un Pepito Grillo en la cabeza de Alicia, le está haciendo ver qué puede, cómo puede, y sacar de ella que aflore su capacidad de mujer, de valentía, y de darse cuenta de todo lo que puede hacer. Entonces, esa es mi recomendación, que de verdad, que si podéis leerlo, tiene un punto de vista también jurídico precioso, que solo lo vemos de adultos y de adultas, pero si podéis leer ese libro, para las mujeres es un globo que empuja. Y muchas gracias, encantada de... Gracias. Aprovechando que todos tenemos que apoyar, yo quiero decir una cosa y protesto, porque en Galicia tenemos una subvención para emprendedoras. Bueno, como asociación de empresarias hacemos asesoramiento a emprendedoras, ¿vale? Asesoramiento, tutorización, mentorización hasta que salen adelante. Bueno, pues tenemos alguna mujer víctima, ¿no? Que viene a nosotros a lo mejor por ser asociación más pequeña o más cercana, o le parece que como que las que le vamos a ayudar, bueno, todas somos empresarias en activo, entonces, bueno, podemos enseñar desde la experiencia, ¿no? Y desde, bueno, nuestro conocimiento, por supuesto. Entonces, hay una subvención que es la TR341D, aquí te lo digo también, para que si puedes, que dice Vero, hay que apoyar y arrimar. La TR341D es la subvención de empleo autónomo, a la que normalmente, si cumples los requisitos, la gente la solicita y se la conceden. Por ejemplo, para víctimas tenemos ampliación del número de años de tarifa plana y también incremento en el importe de esa subvención. Bueno, pero justificar esto cuesta un mundo. Quiero decir que tanto la Seguridad Social como la Agencia Tributaria como Xunta de Galicia, que es la responsable de esta subvención, ponen todas las trabas del mundo. Quiero decir que a lo mejor has sido víctima y tienes una orden de hace 2 años, pero tú sigues todavía en el proceso. Bueno, no entiendo demasiado en la parte jurídica, ni en los procesos, pero yo lo que sí entiendo es que si eres víctima, tienes tu sentencia, estás en ese proceso, simplemente con aportar esa documentación tendría que servir. No, pues a veces les piden que justifiquen que continúan en el proceso. ¿Sabes? No sé si hay alguna forma de comprobar que este proceso ya ha terminado y tú ya estás liberada. No sé cómo podemos hacerlo, pero sé que nos piden un montón de documentación para acreditar, para concederle estos beneficios que tienen por haber sido víctimas. Pues mira, vamos a ver. Araceli lo sabe muy bien porque está ahí al día de las acreditaciones. Pero si tenéis muchos casos... a ver, es que tampoco tenemos tantos casos. Bueno, pero en este momento tenemos 2. Pues mira, el Defensor del Pueblo, que claro... Hemos pensado, es la defensoría más no solamente potente. por estos casos, porque todos los años pasa lo mismo. Pero si tú eres el defensor del pueblo, esa persona, esa víctima, con una queja diciendo, explicando las trabas que le ponen las administraciones, porque además eso le corresponde a él porque viene del Estado también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues le ponéis un conocimiento, una queja, las trabas que tienen estas víctimas para acceder, que tenía que ser algo súper simple. Sí. Tiene que ser una declaración simplificada, es acredite usted esto y qué es lo que quiere hacer y que usted es empresaria. Son 3 requisitos. Pues presentar una queja y lo solucionan rápidamente.
Vale. ¿Qué pasa? Que todo esto, como en todo, depende también de la persona funcionaria que te atienda. Hay más resolutivos, menos resolutivos, pero cuando das con alguien que no está muy por la labor, o que no sabe, o que no está... Porque claro, ese también es otro problema, la formación. La formación. Creo que quiere intervenir Sí. alguien, 1 minuto o 2 y nos vamos a la segunda planta, que si no nos va a resistir.